introducir la perspectiva de género en el urbanismo supone aplicar esa nueva mirada desde un feminismo evolutivo e integrador, en definitiva desde un feminismo del siglo XXI. Además supone trabajar en todas las escalas, trabajar en la escala macro, que sería la escala de los territorios y de las ciudades, la escala media, que sería la de los barrios, y la escala pequeña, la escala de la cotidianidad, la de nuestro día a día, como es la de nuestra calle o la de la plaza y el espacio público circundante, ¿no? Pues bien, a continuación vamos a contaros una serie de puntos que nosotros creemos imprescindibles para introducir esa nueva mirada en el urbanismo. Empezaríamos hablando del modelo de ciudad. El modelo de ciudad mediterránea es el compacto, pero si bien es cierto que en las últimas décadas hemos tendido a copiar ese tipo de modelos más anglosajones, especialmente norteamericanos, de separar las funciones de una ciudad. Es decir, por un lado residir o habitar, por otro lado trabajar, en otro barrio comprar, en otra zona ir a hacer ejercicio, el deporte, en otra zona pues el equipamiento de ocio, las funciones más distendidas, ¿no?, de nuestro día a día, y todo ello con una tendencia a tener que utilizar el transporte, principalmente privado, pero también público, entre todos estos espacios. Esa es la tendencia a la que tenemos que evitar, es decir, seguir trabajando en nuestras ciudades como fueron los ensanches del siglo XX, en los que hay una mezcla de usos y un tejido muy compacto, tanto social como de usos. Es decir, social en el sentido de que hay mezcla de rentas, no solo estamos hablando de barrios ricos y barrios pobres, sino que hay una mezcla mucho más heterogénea, pero también en cuanto a los usos, es decir, puedo trabajar en un sitio a la vez que andando a 10 minutos es donde vivo, pero a la vez de paso dejo a mi hijo en el colegio o dejo a mi hija en la guardería, o hago la compra, hago la colada, puedo hacer ejercicio relativamente sin tener que desplazarme a un polideportivo que esté muy lejano, o a su vez pues me acerco a un teatro relativamente caminando, ¿no? Bien, todas esas labores, unas más que otras, que hacemos en el día a día, que están mezcladas, porque a su vez elaboramos nuestro trabajo productivo, el que necesitamos para obtener una remuneración, pero el reproductivo, el que es imprescindible para llevar a cabo la vida, cuanto más mezcladas estén en el tejido de nuestras ciudades, más fácil será sobrellevarlos, más fácil será compatibilizarlos. Todo lo que hablamos de la conciliación, pues cuantos menos desplazamientos y pérdida de tiempo hagamos entre este tipo de trabajos, es mucho mejor, lo ganaremos en tiempo para nosotros, tanto para el trabajo productivo como para el trabajo reproductivo. Bien, pues se trata de eso, se trata de seguir mezclando todos estos usos, de mantener esa mezcla y ese tejido, de manera que no resultemos improductivos tanto en el nivel personal como en el nivel profesional. El espacio público, las ciudades, son los lugares de reconocimiento social. Los nombres de las calles, los monumentos, edificios, plazas, parques, dejan constancia de personas, de hechos, de efemérides en los que queremos poner el acento y reconocer. En esos lugares, prácticamente, las mujeres estamos invisibilizadas en lo real y en lo simbólico. No salimos en las señales de tráfico, ni en los semáforos, ni en los nombres de las calles. Los monumentos que hay no están dedicados a una mujer en concreto, sino a ideales estereotipados, a la maternidad, a profesiones feminizadas, o cuando no están presentes, cuerpos de mujeres, imágenes hipersexualizadas que nos utilizan como reclamo para el consumo. Requerimos más dignidad a las mujeres, más presencia, más visibilidad, más inclusión, porque nosotras también formamos parte de la historia y también formamos parte de la sociedad y de la ciudad. El espacio público es multifuncional. Sirve para que nos traslademos de un sitio a otro, pero también es lugar de encuentro e intercambio.
y sobre todo es el espacio representativo y político por antonomasia, donde nos reconocemos como ciudadanos. Por eso, en cada momento ha reflejado las características de la esfera pública, y lo mismo sucede en nuestros días, donde representa de una manera física las contradicciones de nuestra sociedad. Por ejemplo, el coche le ha robado espacio al peatón. Los viandantes a menudo se ven confinados en aceras pequeñas, poco cuidadas, en las que pavimentos en mal estado y cambios de pendiente constituyen trampas diarias. Y es que la primacía del coche nos hace olvidar la accesibilidad universal. Niños, personas mayores, personas con problemas de movilidad no pueden realizar largos trayectos sin descansar y requieren para ello mobiliario adecuado y recorridos específicamente diseñados para sus capacidades. Por otra parte, los encuentros se han mercantilizado. El máximo exponente de este proceso son los centros comerciales, en los que se reproducen calles y plazas en un entorno descontextualizado y controlado, específicamente diseñado para el consumo. Otro ejemplo de este proceso son las terrazas, que ocupan la calle, en muchas ocasiones dejando apenas un pequeño espacio para el paso, que provoca dificultades para personas que van con un cochecito de niños, que van en silla de ruedas y sobre todo para los invidentes que necesitan la referencia de la fachada para caminar con cierta seguridad. Pero por otra parte, el espacio público también recoge el interés creciente de nuestra sociedad por los cuidados. Se multiplican las zonas verdes, las áreas de juegos infantiles, incluso vemos cómo se ha convertido casi en una costumbre que nuestros parques tengan zonas para practicar ejercicio al aire libre de manera gratuita. Construir una ciudad para las personas requiere que pensemos el espacio público desde la óptica productiva y reproductiva. Necesitamos ciudades que cuiden, espacios bien diseñados, acogedores, seguros, con mobiliario adecuado, aseos públicos, fuentes, zonas de sol, zonas de sombra, en definitiva, espacios que inviten al encuentro con el diferente, pero también al recogimiento. Hablemos ahora de movilidad. Diferentes estudios de movilidad en distintos países, no solo en España, sino también en Alemania, en Reino Unido, en Estados Unidos, cuando se toman los datos y se desagregan por sexos, se está viendo una realidad, y es que hombres y mujeres nos desplazamos de manera diferente por nuestras ciudades y entornos construidos. Básicamente esto tiene una correlación muy directa con quienes desarrollan a lo largo del día los trabajos productivos y reproductivos, e incluso quienes tienen que compatibilizar ambos, que suele ser la mayoría de los casos, tanto hombres como mujeres. Y la realidad, las estadísticas todavía demuestran que son principalmente las mujeres las que todavía soportan una mayor tarea y carga de los trabajos reproductivos, es decir, de los trabajos de los cuidados, del cuidado de la familia, del cuidado de los mayores, del cuidado de nuestras parejas, etc. Pues bien, tener en cuenta esto a la hora de diseñar nuestras ciudades es importante. Visibilizar estos modos de desplazamientos y acompañarlos con soluciones urbanas de manera que permitan unas mayores opciones y unas mayores posibilidades y respuesta, es lo deseable dentro del urbanismo del siglo XXI, ¿no? Otra de las cuestiones también que se tiene que valorar a la hora de diseñar planes de movilidad es en la jerarquización de nuestros viarios. Nuestros viarios, principalmente en las últimas décadas, desde la aparición del invento del coche y el desarrollo y aumento del número de coches en nuestras ciudades, están diseñadas exclusivamente para el coche, es decir, poniendo como prioritario el coche. Si nos fijamos en una sección viaria, el espacio que ocupan los coches frente al espacio que se deja para los peatones a los lados es muy diferente, ¿no? Esto hay que invertirlo. Hay que pensar que en la ciudad tenemos distintos modos de movilidad, nos podemos mover andando, nos podemos mover hoy en día en patinete, también en bicicleta, nos podemos mover en transporte público y también en transporte privado. Pues bien,
Los viarios hay que jerarquizarlos, hacer que unos sean más propensos y proclives a un tipo de movilidad, otros a otro, pero también los hay que tienen que mezclar todos los usos, haciendo una nueva sección viaria en la que todo adquiera su relevancia, según sea el caso, pero sobre todo poniendo como eje principal y como punto principal hacia el que hay que dirigir el diseño de nuestras calles, que somos las personas. En definitiva, las personas somos las que ostentamos los derechos, no los coches, como está sucediendo hasta ahora, ¿no? En definitiva, se trata de, sea quien elabore en el día a día las labores del trabajo reproductivo y productivo, puedan visualizarse y puedan proponerse ayudas para que sea mucho más compatible y más llevadero en el día a día.